Nina no siempre odió las sonrisas. De niña, las veía como su madre solía describirlas. El lenguaje universal de la felicidad y la cortesía. Una sonrisa puede cambiar tu día y el de los demás, Le decía mientras le ponía una cinta en el cabello frente al espejo. Para Nina, esas palabras tenían sentido, especialmente cuando estaba con Sofía, su mejor amiga, la hija de los vecinos. Ambas compartían momentos inolvidables, riendo juntas mientras inventaban juegos o planeaban aventuras en el patio trasero. En esos días, una sonrisa realmente lo era todo. Sin embargo, con los años, esa visión cambió. Su madre comenzó a insistir en que la sonrisa no era solo una expresión, sino una herramienta. sonríe. Siempre tienes que verte feliz. No importa lo que pase, una sonrisa es lo único que importa. La niña que una vez sonreía con naturalidad, empezó a sentir que la felicidad genuina no era tan importante como parecer feliz. A diferencia de muchas de sus compañeras de clase, Nina se aferró a esa idea, usándola en cualquier situación, ya fuera buena o mala. En más de una ocasión, se vio sonriendo en momentos que no lo requerían, como cuando se le rompió un cuaderno nuevo o alguien tropezaba en el pasillo. Poco a poco, la percepción de las personas hacia ella cambió, pero no todas se alejaron. Sofía, siempre directa, decidió enfrentarla. Nina, no está bien fingir todo el tiempo. Le dijo un día después de clases. No tienes que sonreír si no lo sientes. Eso no te hace más fuerte. Solo te hace daño. Aunque su amiga intentaba ayudar, Nina no sabía cómo procesar esas palabras. Por un lado, sentía que Sofía la comprendía, como siempre lo había hecho, pero por otro, el eco de su madre resonaba en su cabeza. Sonríe, Nina. Sonríe siempre. La confusión creció cuando su padre también compartió su opinión. A veces no sonreír es lo mejor que puedes hacer, le decía mientras le explicaba algo de matemáticas. Es una forma de decirle al mundo que las cosas no están bien. Y está bien que no lo estén. Él era todo lo opuesto a su madre. No creía en apariencias, sino en la sinceridad, y ese contraste solo añadía más conflicto interno en Nina. ¿Quién tenía razón? ¿La sinceridad de su padre o las estrictas enseñanzas de su madre? Para complicar aún más las cosas, un día, durante el descanso en la escuela, un grupo de compañeros comenzó a hablar sobre Jeff the Killer, el famoso asesino ficticio que siempre sonreía. Aunque Nina no había oído la historia antes, un compañero lanzó un comentario que le cayó como un balde de agua fría. Nina y Jeff tienen algo en común. Nunca dejan de sonreír, pase lo que pase. Las risas que siguieron hicieron que su estómago se encogiera. Desde ese momento, Jeff se convirtió en un símbolo de todo lo que odiaba de su vida. Esa sonrisa grotesca y perpetua era para ella, una burla cruel de lo que su madre esperaba de ella. Cada vez que alguien mencionaba la historia o compartía una imagen del personaje, Nina sentía un desprecio visceral que iba más allá del miedo. Era un reflejo de su propia máscara, una que estaba cansada de usar. Los días pasaban con una monotonía que sofocaba a Nina. La última conversación con Sofía seguía rondando en su cabeza, pero las palabras de su madre siempre encontraban la forma de ahogarlas. Entre esas rutinas opresivas, llegó la noticia de una nueva fiesta en casa de unos vecinos, programada para el fin de semana. Era el tipo de evento que su madre consideraba una ocasión especial, aunque Nina sabía que esa descripción se aplicaba a cualquier reunión que ofreciera la oportunidad de mostrar una fachada impecable. Esa tarde, mientras su padre salía apurado para otra larga jornada de trabajo, una constante que lo mantenía ausente la mayor parte del tiempo, Nina se encontró atrapada en la habitación de su madre. La mujer estaba inmersa en la selección de conjuntos para la próxima fiesta, sacando vestidos, faldas y accesorios con una precisión que recordaba a un cirujano. Nina, esta fiesta es importante.
comenzó su madre mientras sostenía un vestido azul frente a un espejo. Los Pérez tienen influencias importantes en la comunidad, y quiero que todo salga perfecto. La imagen lo es todo. Nina, sentada en el borde de la cama, apenas asintió. Sabía que oponerse era inútil. De todos modos, su madre siempre tenía la última palabra en estas cosas, y cualquier intento de discutir solo provocaría más sermones sobre el valor de una buena impresión. ¿Qué te parece este vestido? No. Demasiado simple. Tal vez este otro. Murmuraba su madre mientras examinaba cada detalle. Luego, giró hacia Nina con una mirada severa. Y recuerda, sonríe. No importa lo que pase, sonríe. La gente no necesita saber si estás aburrida o cansada. Solo sonríe, y todo estará bien. Está bien, mamá. Respondió Nina con una voz casi automática, aunque por dentro sentía cómo esas palabras se acumulaban como piedras en su pecho. Su madre volvió al armario, satisfecha con la respuesta, mientras Nina observaba el reflejo de ambas en el espejo. Su madre parecía una reina dictando órdenes, mientras ella se sentía como una muñeca que solo debía cumplir con lo que se esperaba. Por un instante, recordó las palabras de su padre. A veces no sonreír es lo mejor que puedes hacer. Ese pensamiento chocó con la instrucción constante de su madre, generando una lucha silenciosa en su interior. La preparación para la fiesta continuó en los días siguientes. Nina pasaba las tardes observando cómo su madre planificaba cada detalle, desde los colores de las uñas hasta los zapatos que usarían ambas. Su padre, como siempre, estaba ausente, atrapado en sus responsabilidades laborales. Aunque él rara vez asistía a estas reuniones, su ausencia siempre era notable, dejando a Nina sola frente a las expectativas aplastantes de su madre. Después de un largo día en la universidad, Nina llegó a casa y notó algo extraño. El auto de su padre estaba en la entrada, algo inusual a esa hora. Entró con cautela, sintiendo en el aire una tensión que parecía impregnar las paredes. Desde la sala, escuchó las voces de sus padres. La de su padre era más fuerte, más firme de lo habitual, y la de su madre trataba de mantener una calma que se desmoronaba con cada palabra. «No puedes seguir justificando esto, Laura», exclamó su padre, con una furia contenida que Nina jamás había presenciado. «La estás destrozando por dentro, ¿acaso no lo ves? Todo por esa maldita obsesión con las apariencias». No estoy destrozando a nadie, replicó su madre, su tono teñido de una defensa desesperada. ¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que hago es por su bien, para que sea fuerte, para que encaje en este mundo cruel. ¿Fuerte? Su padre soltó una risa amarga. ¿Llamas fuerte a alguien que no puede mostrar lo que siente? Eso no es fuerza, Laura, es una máscara. Le estás enseñando a esconderse, no a enfrentar la vida. Y tú le estás enseñando a rendirse, gritó su madre, dando un paso hacia él, con el rostro desencajado. siempre contradiciéndome, poniéndola en mi contra. Eres tú quien está arruinándolo todo. Nina se estremeció al escuchar cómo las voces se alzaban cada vez más. No pudo quedarse quieta por más tiempo. Con el corazón latiéndole con fuerza, empujó la puerta de la sala y entró. Basta, exclamó, su voz quebrada, pero lo suficientemente alta como para interrumpirlos. Ambos se giraron hacia ella, congelados por la sorpresa. La habitación quedó en silencio por un instante eterno. Fue su madre quien rompió el hielo, componiendo rápidamente una sonrisa que se veía dolorosamente forzada. todo está bien, cariño. Dijo con dulzura artificial. Tu padre y yo solo estamos hablando. Nina la miró fijamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y tristeza. Entonces, su padre dejó escapar un suspiro largo y pesado. Esto se acabó, Laura. Su madre abrió los ojos de par en par, como si esas palabras hubieran derrumbado la última defensa que le quedaba.
No puedes simplemente marcharte. Gritó, yendo tras él mientras subía las escaleras. No puedes dejarme con todo esto. No puedes abandonarnos así. Su padre no respondió. Sus pasos resonaban por el piso superior mientras recogía algunas de sus cosas. Nina lo vio bajar momentos después, con una pequeña maleta en la mano. Su madre intentó detenerlo, sujetándole el brazo, pero él se soltó suavemente, sin mirarla. Cuando llegó junto a Nina, se detuvo y la miró con una tristeza insondable. La abrazó con fuerza y le susurró: «Volveré por ti. Lo prometo. En cuanto logre arreglar todo esto, te llevaré conmigo». Antes de que Nina pudiera decir algo, salió por la puerta. Su madre se quedó inmóvil por un momento, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Pero, como si un resorte invisible la obligara, volvió a colocar esa sonrisa en su rostro, aunque era más frágil que nunca. Mamá. Comenzó Nina, pero su madre alzó una mano para detenerla. No quiero hablar más de esto. Dijo con un tono tenso. Tu padre y yo. Solo necesitamos algo de tiempo. Todo estará bien. Nina asintió, pero sabía que no era verdad. Esa noche, el eco de la discusión llenó la casa, envolviendo cada rincón con una sensación de pérdida y vacío. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que Nina habría querido. El eco de la discusión del día anterior aún resonaba en su mente, haciendo que cada minuto previo a la salida se sintiera como una cuerda tensándose lentamente. En el cuarto de su madre, los preparativos estaban en pleno apogeo. La habitación estaba desordenada con prendas de ropa y accesorios esparcidos por todos lados, mientras su madre ajustaba un collar frente al espejo. Recuerda, Nina, esta es una de esas ocasiones importantes. La familia Pérez es influyente en el vecindario, y no podemos dar una mala impresión. Nina asintió sin decir nada, su rostro más apagado de lo usual. Mientras su madre seguía hablando sobre la importancia de los modales, la vestimenta y, por supuesto, la sonrisa, Nina no podía dejar de pensar en la última vez que había visto a su padre cruzar la puerta, llevándose con él la única sensación de refugio que había tenido en esa casa. Una vez listas, ambas salieron hacia la fiesta. La casa de los Pérez brillaba con luces cálidas, y una alegre música se escuchaba desde la entrada. Apenas cruzaron la puerta, Sofía, la amiga más cercana de Nina, apareció entre la multitud con una sonrisa amigable. Qué bueno verte, Nina. Dijo Sofía, abrazándola suavemente. Ese breve gesto fue un alivio, aunque momentáneo. Sofía, como siempre, tenía un aura tranquilizadora, y su presencia permitió que Nina respirara un poco más tranquila por unos minutos. Pero incluso con su amiga al lado, el peso del día anterior no desaparecía. Los recuerdos de las palabras de su padre y el dolor en sus ojos seguían ocupando su mente. Durante la velada, la madre de Nina se acercó a ella en al menos 3 ocasiones, cada vez con un recordatorio susurrado pero firme. Nina, no olvides sonreír. Una sonrisa amplia y genuina, por favor. La insistencia de su madre hizo que las comisuras de los labios de Nina se sintieran rígidas. Cada vez le costaba más mantener esa fachada. Incluso Sofía notó su incomodidad. ¿Estás bien? Le preguntó en un momento de calma, mientras ambas estaban junto a la mesa de bebidas. Sí. Estoy bien. Respondió Nina, tratando de convencer a ambas. Sin embargo, los comentarios de los vecinos empezaron a ser cada vez más insoportables. «Qué guapa estás esta noche, Nina. Tu madre debe estar muy orgullosa, siempre tan impecables». Esas palabras se sentían como cuchillas en su pecho. La imagen perfecta que tanto se esforzaban en proyectar era un constante recordatorio de lo lejos que estaban de serlo. Fue entonces cuando, sin querer, recordó nuevamente a su padre. Su despedida, su promesa, y la sensación de vacío que había dejado.
Y de repente, una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Nina la limpió rápidamente, pero fue demasiado tarde. Su madre lo había notado. Su madre la tomó del brazo con una fuerza que la sorprendió, y con una sonrisa impecable en el rostro, se acercó a los anfitriones. Discúlpenos, por favor. Ha surgido un pequeño inconveniente, pero nos retiraremos temprano. Antes de que Nina pudiera procesar lo que estaba pasando, su madre la arrastró hacia la salida. La caminata de regreso a casa fue silenciosa, pero cada paso se sintió como una eternidad. Sofía la había reconfortado por un momento, pero el peso de todo lo demás terminó por hundirla más. Cuando llegaron a casa, el silencio inicial solo fue el preludio de una tormenta que se desataría con una intensidad devastadora. La madre de Nina cerró la puerta con un golpe seco, dejando caer la máscara de control que había mantenido durante la fiesta. Sus ojos brillaban con una mezcla de frustración, ira y algo que Nina no podía descifrar del todo, pero que la llenó de inquietud. No puedo creerlo, Nina. ¿Tienes idea de lo humillante que ha sido para mí? Una lágrima. Una sola lágrima y lo arruinaste todo. ¿Cuántas veces te lo he repetido? La sonrisa lo es todo. Nina retrocedió un paso, encogiéndose ante la furia desbordada de su madre. Intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en un torrente de reproches. Mamá, yo no quise, no hables. Siempre es lo mismo contigo. Siempre tienes una excusa. ¿Por qué no puedes hacer algo bien? ¿Por qué no puedes simplemente sonreír, aunque sea por mí? La intensidad del momento crecía, y la mirada de su madre se tornaba cada vez más desenfocada, presa de una rabia que parecía consumirla por completo. En un acto instintivo, tomó el cuchillo pequeño que había dejado sobre la mesa al regresar y lo empuñó con manos temblorosas. Mamá. Nina retrocedió, sus ojos llenos de pánico. Si no puedes sonreír, entonces yo te enseñaré cómo. La voz de su madre sonaba rota, como si se esforzara por justificar lo injustificable. Y entonces, ocurrió. Fue rápido, un movimiento casi automático, pero el dolor fue inmediato y abrasador. Nina gritó, un sonido que llenó la casa y que pronto se desvaneció en un jadeo sofocado. Su madre dejó caer el cuchillo al suelo con un estruendo que pareció resonar durante una eternidad. Temblando, dio un paso atrás y miró lo que había hecho. Los extremos de la boca de Nina ahora estaban marcados con dos cortes simétricos, que creaban una sonrisa grotesca e involuntaria. Nina. Yo no quería. Lo siento tanto. Su madre apenas podía articular las palabras, el horror inundaba su rostro mientras sus manos temblorosas cubrían su boca. Nina, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro y el dolor pulsando en cada fibra de su ser, no pudo apartar la mirada de su madre. No entendía cómo la mujer que la había criado había llegado a este punto. Después de lo que parecieron horas de un silencio insoportable, su madre reaccionó. Se lanzó al teléfono con manos temblorosas, marcando el número de emergencias mientras construía rápidamente una historia en su mente. Sí, tuvo un accidente. Está sangrando mucho. Por favor, vengan rápido. Su voz era una mezcla de urgencia y miedo, pero las palabras que elegía dejaban claro que ya estaba construyendo una mentira. Colgó el teléfono y volvió a mirar a Nina. Todo estará bien. Ellos arreglarán esto. Nadie tiene por qué saber. Su voz se desvaneció, incapaz de sostener la mirada de su hija. Nina no respondió. No podía. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional, el que provenía de la traición de su propia madre, era aún más profundo. En el hospital, Nina pasó los días sumida en un estado de vacío absoluto. Las luces blancas y frías del lugar no hacían más que intensificar el silencio que había decidido guardar. Aunque las enfermeras y los médicos intentaban hablarle con dulzura, ella apenas respondía con leves asentimientos o miradas perdidas.
No era solo el dolor físico. Cada vez que su reflejo aparecía en la ventana, el peso de su nueva realidad se hacía insoportable. Durante su estancia, sus padres iban a visitarla regularmente, aunque sus encuentros eran tensos y breves. Su padre, con el ceño fruncido y el gesto cansado, trataba de mostrar calma cuando hablaba con Nina, pero sus visitas eran menos frecuentes debido a las largas horas de trabajo. A pesar de ello, intentaba dejar de lado los conflictos con la madre de Nina, centrando toda su atención en la recuperación de su hija. En una de esas visitas, cuando Nina ya estaba dormida, los padres se encontraron en la sala de espera del hospital. La conversación entre ambos fue breve, pero cargada de tensión. ¿Cómo está?, preguntó el padre, apoyando las manos en la pequeña mesa entre ambos. Mejor. El médico dice que no habrá complicaciones físicas si seguimos cuidándola. Él la observó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente, esta vez con una voz grave y pausada. ¿Realmente fue un accidente? La pregunta cayó como una piedra en el ambiente. La madre levantó la cabeza, sus ojos chispeando con indignación. ¿Qué estás insinuando? ¿Crees que yo? No estoy insinuando nada, pero tú estabas allí, y esas marcas no parecen un simple accidente de cocina. ¿Qué estás diciendo? Claro que fue un accidente. Ella me estaba ayudando, perdió el equilibrio, y, ¿de verdad piensas que sería capaz de algo así? Solo quiero la verdad. Te dije que fue un accidente. Insistió ella, esta vez levantando la voz. Se detuvo, respiró hondo y se levantó, mirando hacia la puerta del pasillo. Y no pienso seguir escuchando acusaciones absurdas. Lo importante ahora es Nina. El padre la observó mientras salía de la sala, con el ceño aún más fruncido. Algo en la respuesta de ella no le terminaba de convencer, pero decidió no insistir, al menos por el momento. Cuando Nina finalmente fue dada de alta, su madre la recogió sola. Durante el trayecto a casa, intentó llenar el silencio con palabras que pretendían ser de consuelo, aunque sonaban más como excusas vacías. Nina, sé que ha sido difícil, pero todo lo que hago es por tu bien, para protegerte. Todo esto. Algún día lo entenderás. Nina miró por la ventana, sin responder. El reflejo en el cristal le devolvía esa sonrisa grotesca que nunca pidió y que ahora la acompañaría para siempre. Al llegar a casa, Nina subió lentamente las escaleras, ignorando el llamado de su madre desde la cocina. Nina, la comida está lista. Baja a comer algo. Dijo la mujer, intentando sonar amable, aunque su tono apenas disimulaba la tensión que aún colgaba en el ambiente. Pero Nina no respondió. Cerró la puerta de su habitación y se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. Sus dedos tamborileaban en el borde del colchón mientras miraba fijamente el suelo. Por un momento, pensó en lo irónico de que todo lo que alguna vez odió se reflejara ahora en ella misma, no solo en su rostro, sino en lo que sentía por dentro. Nina, baja ya. No me hagas repetirlo. Gritó su madre desde el piso inferior, impaciente ante el silencio. Pero Nina, perdida en sus pensamientos, apenas registró las palabras. Pasaron unos minutos antes de que se atreviera a levantarse. Cada paso hacia el espejo parecía alargar el trayecto, como si el aire en la habitación se hiciera más denso, presionando sobre ella. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la breve mirada que había echado a su reflejo en el hospital. No estaba lista para enfrentarlo de nuevo, pero algo en su interior la empujaba. Frente al espejo, alzó lentamente la mirada. Al principio, solo vio su rostro. Las marcas aún enrojecidas de los cortes, la hinchazón, los puntos. Quiso apartar la vista, pero algo en sus ojos llamó su atención. Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que lo que veía era solo su imaginación. Sin embargo, la sensación no desapareció. La mirada que devolvía el espejo no era del todo suya.
Era como si algo más se asomara desde el fondo de esos ojos, algo frío, burlón, que no tenía lugar en ella. ¿Qué me está pasando? Murmuró para sí misma, dando un paso atrás. Fue entonces cuando escuchó la voz. Fría, burlona, un susurro que no venía del espejo ni de ninguna parte en específico. Así que ahora te pareces más a mí, dijo la voz, con un tono que le heló la sangre. Nina se quedó paralizada. El aire en la habitación parecía haberse detenido. Intentó buscar de dónde provenía la voz, pero su reflejo seguía allí, observándola con esa misma expresión perturbadora. Si tanto me repudias, ¿por qué me imitas? Continuó la voz, seguida de una carcajada baja y espeluznante que resonó en su mente como un eco interminable. La carcajada la sacudió hasta lo más profundo, y en ese instante, sintió como algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Su mirada volvió al espejo, pero esta vez ya no era solo su reflejo. Era una versión grotesca, con los labios curvados en una sonrisa forzada y los ojos vacíos, observándola como si la juzgara, como si la desafiara. Nina retrocedió tambaleándose, cubriéndose los oídos para ahogar el eco de la risa que aún resonaba en su mente, pero era inútil. La risa no provenía del exterior. Estaba en su interior, aferrándose como una sombra imposible de escapar. El eco de la carcajada seguía resonando en su mente, como un látigo invisible que golpeaba una y otra vez. Nina sintió que algo dentro de ella se tensaba más allá del límite, como una cuerda que estaba a punto de romperse. Y entonces ocurrió. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un sonido cargado de años de dolor, frustración y rabia reprimidos. Desde abajo, su madre reaccionó de inmediato. Nina, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Nina no respondió. Permaneció en su habitación, con las manos temblando y su mirada fija en la puerta como si esperara que algo, o alguien, entrara. Pronto, los pasos apresurados de su madre subiendo las escaleras rompieron el silencio. La puerta se abrió de golpe, revelando a su madre en el umbral. ¿Qué fue ese grito? ¿Por qué no respondes? Te estoy hablando, exclamó, con una mezcla de irritación y alarma. Nina la observó en silencio, con una expresión vacía. El aire en la habitación parecía más denso, como si todo el espacio estuviera cargado de tensión. Su madre dio un paso hacia ella, pero Nina, en un movimiento repentino, la empujó hacia atrás y salió corriendo, sus pasos resonando por las escaleras. Nina, espera. ¿Qué estás haciendo? En la cocina, Nina se detuvo, sus ojos recorriendo rápidamente el espacio hasta posarse en un cuchillo sobre la encimera. Lo tomó con una mano temblorosa, pero firme, mientras su respiración se hacía más errática. Su madre llegó justo detrás de ella, quedándose inmóvil al ver el cuchillo en sus manos. Nina, por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas. ¿Podemos hablar, por favor, hija? Pero las palabras de su madre no hicieron más que avivar la furia contenida en Nina. Con el cuchillo en alto, se giró hacia ella, su rostro ahora deformado por una mezcla de rabia y desesperación. ¿Hablar? ¿Hablar ahora? Después de todo lo que hiciste, no tienes derecho. Su madre dio un paso atrás, aterrorizada. Nina, yo no quise. Fue un accidente. Por favor, cállate. Nina la interrumpió, sus palabras saliendo como un torrente imparable. Todo este tiempo, toda mi vida, me obligaste a ser tu maldita muñeca. Cada sonrisa falsa, cada te ves hermosa que me lanzabas como si fueras dueña de mi vida. Nina, yo solo quería lo mejor para ti, murmuró la madre, pero sus palabras sonaban débiles, apenas un intento de defensa. Lo mejor para mí. Mírame, mira lo que me hiciste. Con cada palabra, Nina descargaba años de dolor reprimido, como si cada frase fuera un cuchillo que cortaba tanto como el que tenía en la mano. Su madre apenas podía moverse, atrapada entre el miedo y la culpa. Ya no más. Ya no seré tu muñeca, tu reflejo, tu maldita obsesión.
gritó Nina, levantando el cuchillo. El aire se llenó de gritos, lágrimas y un dolor que había estado enterrado durante demasiado tiempo, finalmente liberado en una explosión de desesperación y caos. La madre, caída al suelo y con su aliento debilitándose, levantó una mano temblorosa hacia Nina. Sus labios se movieron apenas, pero las palabras que salieron resonaron con una mezcla de culpa y terquedad. Todo fue por tu bien. La voz era apenas un susurro, pero cada palabra parecía una daga en la mente de Nina. La furia que la había impulsado comenzó a desvanecerse, dejando un vacío frío que no podía llenar. Observó cómo el cuerpo de su madre quedaba inmóvil, su rostro congelado en una expresión de horror y dolor. De ahí en adelante, los recuerdos de Nina se desmoronaron en fragmentos difusos. La escena que tenía ante sus ojos parecía desvanecerse en una nebulosa de luces y sonidos. Sirenas, luces rojas y azules destellando por toda la casa. ¿Qué pasó aquí? Una voz grave, firme, que parecía venir de todas partes y ninguna. El rostro de su padre, marcado por el pánico, entrando en la cocina. Dios mío, Nina. Un paramédico sosteniendo sus hombros con suavidad, mientras le decía algo que Nina no podía entender. ¿Estás bien? Tranquila, vamos a ayudarte. El cuchillo ensangrentado en el suelo. Su reflejo en la ventana de una ambulancia, esa grotesca sonrisa perpetua destacándose bajo las luces parpadeantes. El vacío en su mente no podía encajar todas las piezas, pero una cosa era clara. Había cruzado un umbral del que nunca podría volver. Poco tiempo después, las noticias cubrieron el caso con una rapidez inquietante. Los titulares no tardaron en acuñar el apodo que ahora la perseguiría. Nina the Killer. La prensa hizo énfasis en su rostro, en cómo las cicatrices formaban una sonrisa espeluznante que recordaba inevitablemente a Jeff the Killer. Las teorías sobre su motivación no se hicieron esperar. Algunos decían que Nina había imitado a Jeff como un acto de fanatismo enfermizo. Otros, que el asesinato había sido un gesto simbólico de odio hacia el personaje que siempre había despreciado, pero cuyo reflejo ahora llevaba consigo. En medio del caos, Nina apenas podía entender qué parte de esos rumores tenía algo de verdad. Su mente estaba atrapada en el eco de las palabras de su madre y en el silencio abrumador que había dejado tras de sí. El diagnóstico de inestabilidad mental de Nina llegó tras extensas evaluaciones psicológicas. Los especialistas concordaron en que los años de maltrato emocional, combinados con la obsesiva fijación de su madre en controlar cada aspecto de su vida, habían deteriorado gravemente su capacidad para manejar emociones y estrés. Su abogado defensor argumentó que los constantes abusos habían llevado a Nina a un punto de ruptura. Este testimonio, junto con su historial de cicatrices emocionales y físicas, fue clave para el juicio. En la sala del tribunal, el juez, un hombre de semblante severo, leyó el veredicto. Considerando las pruebas y el estado psicológico de la acusada, este tribunal declara que Nina Cruz no será condenada a prisión, sino trasladada a un centro psiquiátrico especializado para recibir tratamiento. Esta decisión se toma en base a la evidencia que indica una severa inestabilidad mental causada por un entorno abusivo prolongado. Los murmullos en la sala cesaron por un momento, y la figura del padre de Nina se desplomó en su asiento, dejando escapar un suspiro de alivio mezclado con tristeza. Sabía que su hija estaba rota, y que él también había fallado en protegerla. En el centro psiquiátrico, los días parecían interminables. Nina pasaba largas horas en sesiones de terapia, muchas veces sin querer hablar, perdiéndose en sus pensamientos. Cada tanto, las imágenes de aquella noche la asaltaban, aunque se volvían menos nítidas con el tiempo. Las visitas de su padre eran frecuentes, aunque siempre incómodas. Él intentaba sonreír, pero la culpa lo consumía. A veces llevaba libros o dulces, esperando que algo de eso aliviara la carga de su hija.
En una de sus visitas, le dijo con voz quebrada: Nina, lo siento tanto. Yo debería haber visto lo que te estaba haciendo tu madre. Debería haber actuado antes. Pero no lo hice. ¿Y ahora? Nina lo miró fijamente, sin responder al principio, pero luego soltó un débil: Ya no importa, papá. Solo no te vayas, ¿sí? También estaba Sofía, quien, a pesar de todo, no abandonó a su amiga. Sus visitas traían algo de normalidad al mundo de Nina. Le hablaba de cosas triviales, películas, música, incluso de los compañeros que aún preguntaban por ella. Esos pequeños fragmentos de su antigua vida eran como una cuerda lanzada a un mar oscuro. Cuando finalmente fue dada de alta, Nina salió del centro acompañada por su padre. La luz del sol, brillante y cálida, parecía un contraste irónico con lo que sentía en su interior. Durante el trayecto hacia su nuevo hogar, el silencio dominaba, hasta que su padre, sin apartar la vista del camino, dijo: Vamos a empezar de nuevo, Nina. Esta vez voy a hacerlo bien. Te lo prometo. Ella asintió, mirando por la ventana mientras el paisaje pasaba rápidamente, pero no pudo evitar recordar los años oscuros junto a su madre. Las discusiones, las humillaciones, las reglas absurdas. Todo eso seguía en su mente, aunque el peso había disminuido. Ya no me duele. Lo recuerdo todo, pero ya no me controla. Ahora es solo parte de lo que fui. No de lo que soy. Sin embargo, una pequeña sombra de duda se escondía en los rincones de su mente. Podía empezar de nuevo, sí, pero el mundo ya le había demostrado su crueldad. Mientras observaba el horizonte, no pudo evitar preguntarse. ¿Y si algo más vuelve? ¿Y si nunca me deja en paz? Pero por ahora, trataría de ignorar esas preguntas. La vida seguía, y aunque la cicatriz de su sonrisa permanecía, el verdadero desafío era aprender a vivir con ella. 2 años habían pasado desde que Nina salió del centro psiquiátrico. En ese tiempo, había trabajado arduamente para reconstruir su vida. Con la ayuda de su padre, logró establecer una rutina y adaptarse a una existencia más independiente. Aunque las cicatrices en su rostro siempre llamaban la atención, Nina había aprendido a ignorar las miradas curiosas. No podía cambiar el pasado, pero trataba de no dejar que la definiera. Una noche, mientras repasaba unos papeles en la mesa de la sala, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era inusual que alguien llamara a esas horas. Se levantó, asumiendo que sería una entrega equivocada a un vecino, pero al abrir la puerta, un oficial de policía esperaba en el umbral. ¿Señorita Nina Cruz?, preguntó con voz grave, inclinando ligeramente la cabeza. Sí. ¿Sucede algo? El oficial la observó por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Lamento informarle que su padre fue encontrado sin vida hace unas horas. Fue asesinado. El impacto de las palabras fue como un golpe seco en el pecho. Nina sintió que el aire se volvía más pesado. No. Eso no puede ser. ¿Cómo pasó? ¿Quién fue? Sin responder directamente, el oficial sacó un sobre de su chaqueta y le entregó una fotografía. Esto fue tomado de una cámara de seguridad cercana al lugar del incidente. Nina tomó la imagen con dedos temblorosos. En la fotografía borrosa se distinguía a un hombre con una expresión desquiciada. Piel blanca como la porcelana, ojos desorbitados y una sonrisa macabra que parecía grabada a fuego en su memoria. Lo estamos investigando, pero pensé que debía verlo, añadió el oficial, su voz teñida de una mezcla de profesionalismo y preocupación. Nina no podía apartar la vista de la foto. Esa figura, tan similar a Jeff the Killer, no solo la aterrorizaba, sino que reavivaba recuerdos enterrados que ella había luchado por olvidar. Todo lo que había tratado de superar parecía regresar con fuerza, como una tormenta inevitable.
Mientras cerraba la puerta tras el oficial, su mente estaba llena de preguntas y un presentimiento escalofriante. Lo que creyó haber dejado atrás no era un capítulo cerrado, sino solo la calma antes de una nueva tempestad.